Muy buenas, estamos en una nueva entrevista de Hagan Lío donde os acercamos a casa personas que brillan con luz propia y hoy tenemos el gusto de tener a don Wenceslao Vial. Él es sacerdote, fue ordenado en el año 2000 y es profesor en la Universidad de la Santa Croce en Roma. Ahora está haciendo una estancia en la Universidad de Navarra dando unas clases sobre su especialidad, que es la vida espiritual y la psicología, la relación entre ambas cosas. Y es lo que vamos a hablar hoy porque hablamos mucho de psicología, hablamos mucho de salud mental, pero necesitamos conocer buenas perspectivas sobre el tema. Don Wenceslao, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Ramón. Es un placer estar aquí, una gran alegría poder compartir lo que se me ocurra en este rato. Muy bien. Sacerdote, médico de profesión antes de ser ordenado sacerdote, pero la profesión la lleva toda la vida. Se encarga, sus temas de estudio, como hemos dicho, es la relación entre la psicología y la vida espiritual. ¿Cómo se conjugan, usted que es experto en ambos campos, la cabeza, todo lo que nos pasa por la cabeza, y luego también el alma? Bueno, ya sabes, el ser humano yo siempre lo he visto y es un poco el punto de partida que tomo siempre como una unidad, ¿eh? De cuerpo, donde está lo más orgánico, lo más material, luego la psique, que tiene como sustrato el cuerpo, la parte material, pero comparte con el espíritu, que es la tercera dimensión del ser humano, esa cierta inmaterialidad, ¿no? Que también existe en los animales, porque los animales tienen una psicología que no es solo materia también, ¿eh? Y después está esa tercera dimensión que es el espíritu, una dimensión muy amplia que no es solo, digamos, mi alma espiritual inmortal, sino que también es todo lo que se refiere a la búsqueda del sentido de la vida, que es propia de los seres humanos. El espíritu es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y también a las relaciones interpersonales, al estar con los demás, a buscar relaciones sanas y buenas con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona, tú dices, la cabeza con el alma, ¿no? Bueno, el alma en realidad es, como la entendemos nosotros en toda la tradición aristotélico-tomista, es lo que le da la forma, lo que le da la unión, lo que mantiene al conjunto entero, en esas tres dimensiones que son perfectamente compatibles con lo otro que hemos dicho, alma y cuerpo, ¿no? Que son cuerpo, psique y espíritu, ¿eh? El alma le da la unidad, o sea, el alma influye en todo lo que hacemos, influye también en nuestra mente, y esa alma, de algún modo, tiene funciones que ayudan en la parte psíquica y funciones que son el alma más propiamente espiritual, que da unidad a todo el conjunto. Ha desarrollado una web, madurezpsicológica.com, donde aparte de usted intervienen más expertos sobre el tema. Sí. Y todos estos temas de estudio, que después también hablaremos de los libros que ha escrito, se relacionan, ¿no? Entonces, a través de artículos más largos o más breves, pues intenta dar luz sobre este asunto que es bastante complejo. Es particularmente llamativo que dentro de la web tiene test psicológicos donde la gente puede ir y hacer una valoración personal y gran cantidad de recursos. Un apartado que me ha gustado bastante son las preguntas variopintas sobre el tema de psicología, madurez, vida espiritual. Por ejemplo, cómo distinguir lo que es un problema psicológico, lo que es algo más mental, de lo que es algo espiritual, ¿no? Que uno puede tener en un momento dado, ¿no? O incluso de cuidar las relaciones laborales, el trato entre personas. A veces duermo mal, ¿qué me pasa? ¿Tendré algún problema psicológico o es algo también puntual, ¿no? ¿Qué pretende conseguir con esta web? Y luego también que las personas se ponen en contacto con usted y le manifiestan esos problemas, ¿no? Y ustedes tratan de dar respuestas. ¿Qué inquietudes tiene la gente con respecto a la vida espiritual en relación con la psicología? Bueno, mira, las inquietudes son precisamente las que tú has mencionado, ¿no? Mucha gente escribe a la web diciendo, por favor, ¿me podrían ayudar a saber si este problema que tengo, ¿no? Y te describen el problema, es psicológico o es espiritual, ¿no? A veces me ha pasado también, ¿no? Que gente dice, mire,
he estado yendo bastante tiempo a un sacerdote, tengo diagnosticado un trastorno bipolar, que es una enfermedad bastante frecuente, y no me comprende, no entiende que eso sea una enfermedad. ¿Qué hago? ¿No? O al contrario, ¿no? Alguna persona también que ha dicho, ¿no? Pues voy al psicólogo, ¿no? Y claro, todo lo enfrenta con pastillas, que está muy bien, es el gran adelanto de la medicina en la parte psicológica de los últimos años, las medicinas que son muy útiles y ayudan mucho, ¿no? Pero me gustaría que alguien me hablara más de esas dimensiones del ser humano, de esa parte espiritual, de algunas dificultades que pueden haber en mi vida y no lo encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te da un espacio para ayudarles y es lo que dices tú en esas preguntas que se pueden hacer. O sea, hay un formulario para hacer preguntas, la gente hace sus preguntas. Da pie para ver a la persona en sus tres dimensiones, ¿eh? Porque cuando se la ve solo en una dimensión, es como decía Víctor Franklin, ¿no? Como si en un plano de tres dimensiones enfocáramos tres objetos distintos, ¿no? Un cono, un cilindro y un ovoide. Al final, proyectados solo en un plano, parecen todos una misma, la sombra que dan la de una circunferencia. Para ver al ser humano hay que verlo en tres dimensiones, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer en la página web y los problemas son de los más variados, ¿no? O sea, también pues hace poco escribió una persona diciendo pues que tenía unos vecinos que se metían en su cabeza y la transformaban y le hacían escuchar voces y sentir cosas que ella no quería, ¿no? Bueno, probablemente es una persona que está sufriendo sin duda un dolor psíquico, algún tipo de enfermedad. Entonces todo lo que sea poder orientarla, mire, pues usted lo que necesita es un buen médico, también a veces ayuda y da alegría ver cómo agradecen también, ¿eh? O sea, nos ha servido esto, nos ha servido este artículo, gracias por la claridad. En fin, o sea que el que quiera colaborar, bienvenido. Muchas gracias. No lo he dicho antes, pero la web está ayudando a muchísima gente, no hay más que visitarla, verla y ver la repercusión que tiene. Y creo que está alcanzando a casi más de 200.000 personas al mes. Y lo que queda, estos días también don Wenceslao, gracias a las clases que está dando en la Universidad de Navarra, ha podido tener más tiempo y grabar una serie de vídeos sobre la pornografía y tiene otros pendientes sobre las redes sociales. Y creo que la web, los medios digitales, pues es claramente una buena herramienta para que si tenemos algún problema, pues acudamos a buenas fuentes. Y ahí está la web. La sexualidad es otro de los temas que yo creo que ocupan, que están muy relacionados a la psicología, a la vida espiritual, porque es lo que somos, ¿no? Es algo intrínseco al ser humano. Y su perspectiva de médico le da una visión particular, ¿no? O sea, del sacerdocio, la gracia sacerdotal, pues ya está claro que va a tener una respuesta de fe, pero también tiene la respuesta de la ciencia. ¿Es compatible ambas? ¿O hay que, cuando se pone la sotana o el clériman, abandona una y da la respuesta más científica y cuando la lleva puesto da la respuesta de la fe? ¿O hay compatibilidad entre la psicología más científica y la respuesta cristiana a estos problemas? Sí, muy bien. Pues mira, la verdad es que la ciencia y la fe no se contradicen para nada, ¿no? Y ninguna persona de fe tendría que tenerle el más mínimo miedo a la ciencia. Al contrario, o sea, la ciencia te ayuda muchísimo, ¿eh? La buena ciencia, la ciencia de verdad, ¿no? Siempre va a favor de la verdad, con lo cual nunca hay que tenerle miedo. Y en el campo de la sexualidad, los libros de medicina y los libros de psicología ocupan muchísimas páginas, ¿no? Porque es una dimensión verdaderamente importante del ser humano. Pero las dos fuentes, o sea, la ciencia y la fe, convergen en lo mismo. Existe una sexualidad humana que es distinta a la sexualidad animal. Yo no necesito ser científico para darme cuenta que un perro en su sexualidad es muy distinto de un ser humano. No, perdona por el ejemplo, pero un perro, ¿no? que ve a una perra en celo, se lanza sobre ella y no le pregunta cuántos cachorros quiere tener o si le duele la cabeza, o no piensa si la perra es de otro. Se lanza sin más, ¿no? En cambio, el ser humano transforma sus instintos en tendencia. Es decir, sabe dónde va, sabe el objeto, piensa en el otro, no usa, en el caso de la sexualidad, a los demás como objetos, ¿no? Que es algo que el Papa Francisco siempre pone por delante. O sea, se vuelve muy peligrosa, dice el Papa, ¿no? Una sexualidad que convierte al otro en un objeto de usar y tirar. Si está bueno, sigo. Si está malo, lo dejo, ¿eh?
Bueno, eso es muy complicado, ¿no? Y eso te lo dice tanto la ciencia como la fe. O sea, la fe te hace ver que eres criatura limitada, que tienes limitaciones, y te ayuda a entender la dignidad del otro mucho más. Pero la ciencia también te lo dice. Otro de los temas, don Wenceslao, que ha estado trabajando más últimamente es la pornografía. Hemos adelantado una serie de vídeos que pondremos también en la descripción del vídeo. Y también nosotros, a través de Hagan Lío, aparte de que hemos tenido algunas entrevistas sobre ello, recuerdo a un sacerdote español, madrileño, Apache Bronchalo, que ha escrito un libro recientemente sobre la pornografía. Hemos hecho en las gafas de la teología un vídeo sobre cómo salir de la pornografía y hemos estado informando, leyendo. Está claro que usted tiene el tema mucho más trabajado y por eso le pregunto, le hemos llamado, cuando hemos estado leyendo sobre ello, hay expertos que le llaman que es la prostitución online o algunos otros que dicen que es una plaga más peligrosa y silenciosa que el COVID. Sí. Entonces, ¿cómo de grave es el problema hoy en día? Le preguntaría por un lado. Y por otro, ¿qué nos diría para luchar, para vencer y salir de ello? Muy bien, sí, como dices, pues la pornografía, como su mismo nombre indica, ¿no? Es la prostitución, ¿no? Porque viene de pornei y grafei, el tratado de la prostitución, ¿no? Y lo que produce es precisamente eso, una prostitución que está muy relacionado con la esclavitud. Bueno, lo que va produciendo al final es una esclavitud. El problema es muy amplio, muy difundido, preocupa mucho a nivel mundial a los médicos, ¿no? Entre otras cosas, preocupa porque produce enfermedades. Uno de los síntomas más frecuentes es la impotencia. O sea, gente que busca un tipo de estímulos que al final no lo consiguen con nada que no sea la pornografía. Y eso está haciendo que mucha gente también intente dejarla. Claro, intentan dejarla cuando ya están de algún modo esclavizados, cuando están encadenados mucho, ¿no? Hace daños en los niños funciona como un abuso sexual. Por tanto, pienso que se puede hablar con toda, digamos, propiedad de la pornografía como una actividad criminal. Entonces, los que la producen son industrias criminales, porque en realidad es lo que yo llamo un robo de intimidad. La intimidad es algo que nunca se puede vender o comprar en un estado de derecho libre, porque es algo que solo se da en regímenes, digamos, totalitarios, en regímenes opresores, en un régimen de esclavitud. Si no, no se vende ni se compra la intimidad, que es algo tan propio de la identidad, ¿no? Por eso, ¿por qué hablo de esto? Porque esto es en relación con tu pregunta, ¿no? Esta es la primera cosa que tenemos que tener clara cuando queremos dejar la pornografía, como cualquier droga. Se habla de la pornografía como la nueva droga y es verdad. Como cualquier droga, la primera cosa para intentar dejarla es la motivación. Pero si entiendes que es un crimen, que te mete en un mundo criminal, si entiendes que es un robo de intimidad, lo cuidas más, ¿no? El Papa Francisco hace poco hecho un llamado a declarar la pornografía a nivel mundial como un peligro para la salud. Y lo es, o sea, no, para creyentes y no creyentes. Ese hace un daño muy grande, ¿no? Porque no es un daño permanente a la dignidad del ser humano. Y que altera el cerebro, y altera el cuerpo, y altera el alma. O sea, y el espíritu. O sea, esas tres dimensiones que hablábamos antes ponen una grieta muy fuerte. En el cerebro, pues es muy conocido que aumenta la dopamina, que es una sustancia relacionada con el placer y la recompensa, pero en cambio no aumenta la serotonina, que es la hormona más relacionada con la felicidad. Incluso, digamos, desde el punto de vista de la neurociencia, la neurofisiología, se confirma que puede hacer mucho daño. Ese superestímulo que significa la pornografía hace que luego los estímulos más normales no funcionen. ¿Cómo dejarla? Primero esto, ¿no? La motivación. La motivación, que también la fe te ayuda mucho, porque yo no quiero verdaderamente tratar a otros hijos de Dios, que es lo que la fe me dice, como si fueran objetos de usar y tirar. Yo quiero respetar su dignidad. La fe me ayuda, la fe me dice también, porque veo yo en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tu corazón se ensucia, esa metáfora del mundo afectivo, no ves a Dios. No ves a Dios tampoco en los demás, ni tampoco en ti mismo. Es muy frecuente
que la pornografía baje la autoestima. Es muy frecuente por eso, porque no se descubre la imagen de Dios en nosotros y no se descubre la imagen de Dios en los demás. Ya desde el punto de vista práctico, hay muchas cosas, y en los vídeos que tú mismo decías, ¿no? También en Hagamos Líos, también tiene cosas muy buenas al respecto, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer, no? Si Internet te cuesta más, usarla en determinados periodos, no descansar con Internet. Dormirse no con un clic que puede terminar en cualquier cosa, sino que dormirse quizás pues pensando, soy hijo de Dios, mirando un crucifijo si eres creyente, mirando una imagen de la Virgen, pero no dormirse con clics, que eso es malo, ¿no? Y te diría por último, el descanso. Qué bueno es aprender a descansar de modos buenos, de modos compatibles con tu identidad. Leer un libro entretenido, no solo interesante, dar un paseo, hacer deporte, llamar a un amigo, salir, bien, tantas cosas que se pueden hacer, escuchar música, lo que tú quieras. Muy bien. Yo creo que vamos a estar muy atentos a esos vídeos que nos dice y en cuanto salgan, pues los compartiremos y seguro que van a hacer mucho bien. Y esto yo creo que ha sido un pequeño adelanto de lo que luego podemos ver en versión extendida, ¿no? Otro tema que tiene muy trabajado don Wenceslao es el celibato, ¿no? Porque hoy en día a veces se plantea la conveniencia, sí, no, hay dudas sobre ello, ¿no? Porque vemos que en la Iglesia pues cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, se junta también las corrientes actuales de intentar progresar, ¿no? De dejar lo anterior como algo del pasado e intentar ir hacia adelante. Entonces, en palabras del Papa Francisco, el celibato es un don, es un tesoro que ha conservado la Iglesia a pesar quizá de la sociedad y del entorno que tenía alrededor. Se ha pasado de manos a manos y nos ha llegado a la actualidad. ¿Por qué es en la actualidad incomprendido? ¿Y qué razones realmente teológicas, ¿no? Aquí nos ponemos quizás las gafas de la teología, hay para seguir apostando por esto, sabiendo que no es un dogma de fe, que Jesucristo en ningún momento dijo tenéis que ser célibes los que os vais a dedicar al ministerio sacerdotal, pero sin embargo vemos todos los frutos que ha dado la Iglesia a lo largo de la historia, ¿no? Sí, te agradezco la pregunta porque efectivamente es un tema muy interesante y lo primero que se me ocurre decirte es que en realidad, y quizás es parte importante del problema de por qué no se entiende hoy el celibato, muchas personas no lo entienden, aunque muchos otros sí, es que para entender el don del celibato, que has dicho que es un don, es un regalo, ¿no? Hay que entender el amor humano, hay que entender lo que es el amor humano. Si no se entiende el amor humano, si se piensa, por ejemplo, ¿no? que la sexualidad es solo pues, para divertirse y nada más, que el amor es diversión y no se pone detrás todo lo que tiene de sacrificio, de entrega, de comprender la dignidad del otro, es muy difícil que se entienda el celibato. No se va a entender nunca en realidad, porque el celibato es una cuestión de amor. Es una cuestión de aceptar un don de amor, de amar a Dios con todas tus fuerzas, del mismo modo en que Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, asumió para él como estilo de vida el don del celibato. Esto es muy interesante, voy ya yendo a aspectos teológicos que decías, ¿verdad? Claro, si Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, elige como estilo de vida el celibato, es evidente que el celibato no puede ser contrario a la dignidad o a la psicología de la persona. O sea, una persona célibe no pierde, digamos, su psicología, no se hace menos humano. Acepta un don, el mismo don que Jesucristo escogió para él. Y ahí están esas, digamos, como tres grandes motivos que la Iglesia siempre ha visto en torno al celibato, ¿no? Este es el primero, un motivo, una razón, una dimensión cristológica, que si se pierde, en realidad se pierden todas. O sea, Cristo eligió para él el celibato. Yo, siendo célibe, imito a Cristo, de ese modo, incluso en eso. Y luego están los otros dos que son, una, la dimensión como más práctica, que es la que se llama apostólica, el celibato apostólico, es decir, ser célibe para tener más tiempo, más disponibilidad para tanta gente, para acoger a muchas personas, para ir de un sitio a otro, que es una cosa también muy importante. Y la tercera dimensión, que es esa dimensión de testimonio, o sea, el dar testimonio con tu vida de que esta vida no se acaba aquí,
Se acaba en el cielo, es lo que se llama el celibato en su dimensión escatológica. Bien, pues está en el cielo, como decía el Señor, ni ellos se casarán, ni ellas se casarán, ¿no? Entonces, pero ya digo, siempre hay que partir de esa idea. Jesucristo, siendo Dios y hombre verdadero, eligió para sí el celibato. Luego se pueden decir muchas otras cosas, y algo que habla por sí solo es la cantidad de personas, miles de personas, cientos de miles de personas en la iglesia todos los años que acogen el don del celibato y lo viven bien. Por último, tenemos aquí algunos de sus libros muy interesantes que, por supuesto, os recomendamos. Este primero trata sobre la antropología de Viktor Frankl y creo que es consecuencia de su tesis doctoral allá por el año 2000, el primer libro que publicó. ¿Y qué actualidad tiene hoy en día Viktor Frankl, don Wenceslao? Sí, bueno, Viktor Frankl está muy actual, es una persona, es un psiquiatra, fundador de la logoterapia, cada vez más actual. Digamos, actualidad que tendrá en realidad no se perderá nunca, porque nos habla de un aspecto muy importante del ser humano, que es una capacidad esencial, la búsqueda del sentido de la vida. En el fondo ese es el primer paso de la religiosidad, el buscar el sentido de la vida, el darte cuenta de que tu vida tiene que tener un significado. Eso es una cosa maravillosa, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza. Y bueno, meterlo en la psicología, meterlo en la vida espiritual es estupendo, ¿no? El primer paso de la religiosidad, otro aspecto de la vida espiritual, ¿no? O sea que Viktor Frankl, que escribió su libro más conocido, El hombre en busca de sentido, en 7 días, después de estar en los campos de concentración, al descubrir que toda su familia había muerto, claro, no pasará de moda, que es una persona que nos deja este legado de pensar en la vida con un sentido grande. Muy bien. Y aquí tenemos otro libro que creo que es consecuencia de todas las clases y las lecciones que ha ido dando, sí. Madurez psicológica y espiritual. Ahora ha estado aquí en la universidad, yo creo que es su bestseller, ¿verdad? No sé por qué edición va ya, pero se ha vendido mucho, es conocido. La web, en parte, pues es consecuencia de todas estas clases, estudios. ¿Qué nos podemos encontrar en este libro, don Wenceslao? Bueno, en este libro, ¿qué podrás encontrar? Pues lo que su nombre dice, ¿no? Madurez psicológica y espiritual, no, pero es un libro que en realidad yo escribí cuando empecé a dar estas clases, ¿no? Al darme cuenta de esa íntima unión entre lo psicológico y lo espiritual. ¿Cómo hay tanta gente, por ejemplo, ¿no?, que va por caminos equivocados? Antes hablábamos de la pornografía, pero en realidad está buscando a Dios. Me viene ahora a la cabeza, ¿no?, esa frase conocida, ¿no?, de Bruce Marshall en un libro que tiene, ¿no?, que se llama El mundo, la carne y el padre Smith. Y dice el padre Smith, lo dice Bruce Marshall a través de la boca del padre Smith: el joven que toca la puerta de un burdel está inconscientemente buscando a Dios. Pienso que es una frase muy acertada, en realidad, también lo decía Santo Tomás, ¿verdad? El bien es algo que se nos presenta solo como bien, exclusivo. En cambio, el mal nunca se presenta como mal de un modo exclusivo. Se presenta con una mezcla de bien, que es lo que atrae. Esto está de fondo en esta relación entre lo espiritual y lo psicológico. ¿Por qué en nuestra vida unas cosas nos tiran para un lado y otras para otro? ¿Por qué no seguimos a veces con coherencia un proyecto vital, ¿no? Entonces aquí, en este libro, intento penetrar en esas relaciones entre el mundo psicológico, el mundo espiritual. Hablo de las corrientes de psicología para saber de dónde viene todo esto. Hablo de la madurez de la personalidad, que es muy importante porque detrás de muchos problemas psicológicos hay un modo de ser alterado, que se altera desde antes del nacimiento, por heridas psicológicas, por heridas que nos causan otras personas, por abusos de mucho tipo. Decíamos la pornografía, que es un abuso hoy en día a muchas personas, un abuso de la cual hay gente que es responsable de esos abusos. Entonces, pero bien, bueno, pues esta es la cosa, ¿no? O sea, ese entrelazamiento nos va llevando, ¿no?, por un mundo que no es blanco y negro, por un mundo que es una mezcla de factores, ¿no? Y nuestro modo de ser se va configurando a lo largo de la vida, poco a poco, con todo lo que nos ocurre, con el temperamento heredado
y el carácter, ese signo que nos van dejando todas las vivencias. También nuestras acciones voluntarias. No podemos olvidar que lo que nosotros hacemos imprime un signo en nuestra personalidad, en nuestro modo de ser. O sea que la madurez de la personalidad misma, tiene una gran importancia para lo que trato a continuación, que son las enfermedades psicológicas. Porque muchas enfermedades psicológicas se apoyan, se basan en una personalidad con dificultades, ¿no? Al final del libro me introduzco más en temas de dirección espiritual, de acompañamiento espiritual, cómo dejarnos guiar para salir de esas dificultades, para aceptar mejor las heridas, los conflictos y con el apoyo de la gracia de Dios andar adelante, ¿no? Ir hacia adelante. Y aquí tenemos el último, aunque he escrito algunos más, con un título muy sugerente, yo creo que lo hemos hablado. Sí. Antes, ser quien eres, ¿no? Ser la persona que estamos llamados a ser. Y es un libro que coordinó don Wenceslao. Es interesante, ¿por qué? Porque es una visión transversal desde varias ciencias, interdisciplinar, de médicos, filósofos, sacerdotes. Construir la identidad es algo que se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Y creo que aquí es donde que intentan plasmarlo en este libro. Sí, mira, este libro está basado, ¿no?, en las notas de la madurez, que se presentan como una escala musical, ¿no?, que la llamado la escala del ano, porque se escribe el A, B, C, D, F con todas las notas de la madurez, luego lo pueden ver. Y tiene como conclusión algo que me gusta mucho señalar, que es como la pirámide de la madurez cristiana, ¿eh? O sea, me gusta llamarla así porque, en el fondo, es como una construcción. Tenemos que ver cómo está hecha para que no se nos derrumbe. Y vuelven a aparecer esos tres elementos, ¿no?, que veíamos antes, el cuerpo, el alma y el espíritu, pero esta vez en forma piramidal, donde he puesto en la parte de abajo la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy también como ser humano? Como varón, como mujer, ¿no? ¿Quién soy? ¿No? La fe, en eso me ayuda mucho, por eso la identidad, que es un elemento psicológico, lo uno a la fe. La fe me ayuda a saber con más claridad mis limitaciones, ¿no? Soy hijo de Dios, soy criatura limitada. Luego está en el bloque intermedio la esperanza desde el punto de vista de la fe, como esa virtud, la esperanza, y desde el punto de vista psicológico, la autonomía. Porque solo si tengo esperanza, tengo autonomía. La autonomía está en poner los medios para alcanzar un fin, un proyecto, lo que yo tengo en mi vida. Claro, si no tengo esperanza de llegar al fin, si no veo ninguna meta, no tomo ningún medio, con lo cual no tengo autonomía. Y al final, arriba, en la cúspide de la pirámide, coloco lo que es la autoestima. Tan importante, o sea, la identidad, la autonomía y la autoestima son claves en la vida cristiana. Son claves para construir una personalidad feliz, esa es la verdad. Y esa autoestima, la fuerza mayor que tiene la autoestima nos viene de la caridad. La caridad en su doble dimensión. El amor que Dios nos tiene, saberme hijo de un Dios que me quiere continuamente, y la caridad, el querer a los demás, que son otros hijos de Dios. Por eso desde la cúspide de la pirámide puedo mirar hacia afuera y ver tantos hijos de Dios y dedicarme a servir, a salir de mí mismo en un proceso de autotrascendencia, que te diría que es como una de las claves más importantes para cuidar tanto la vida psicológica como la vida espiritual. Salir de uno mismo, la autotrascendencia. Muy bien. Wenceslao, muchísimas gracias. Siempre bienvenido a nuestra casa. Gracias por pasarse por aquí, nuestra casa física, pero también digital de Hagan Lío. Y hasta la próxima. De nada. Muchas gracias a ti, Ramón. Y solo, mira, si me dejas un segundo para terminar, me gustaría decir una cosa que se me venía ahora a la cabeza, ¿no? Rezar es también un signo de madurez, ¿eh? O sea que rezar es una cosa buena. A veces parece como que rezar no está de moda, y al contrario, está muy de moda. Vale la pena rezar y es un signo de madurez psicológica y espiritual. Nada más. Pues ya saben, a rezar mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.